Hola para todos, bienvenidos a nuestro canal. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra primera serie titulada Conociendo las Sagradas Escrituras y vamos a ver nuestro primer capítulo. Así que no te lo pierdas, debes estar atento. Yo te invito a que estés ahí, que nos sigas, que compartas esta información que vamos a dar acerca de Conociendo las Sagradas Escrituras. Así que comencemos. Bueno, continuamos con nuestro programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Estamos en nuestro primer capítulo. Pues nosotros hemos basado esta investigación o esta información en la Biblia Reina Valera. Vamos a tomar de allí muchos datos en la Biblia de estudio de la Reina Valera. Pero lo primero es que a mí me llama la atención el nombre de la Biblia Reina Valera. Y sé que muchos se preguntarán por qué se llama así. Les voy a contar un poquito antes de introducirnos en el contenido de la Biblia. Resulta que existieron dos hombres, uno llamado Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina nos cuenta la historia que durante más de 10 años trabajó en la traducción de la Biblia al español. Y en el mes de marzo del año 1568, bajo la supervisión de este mismo, comenzó la impresión de la Biblia. Y un año más tarde, por el mes de agosto de 1569, la Biblia fue totalmente terminada al español. Pero años más tarde, Cipriano de Valera se tomó el trabajo de hacerle una revisión a esta Biblia traducida por Casiodoro de Reina. Y hacia el año 1602 termina la revisión de la misma. De ahí que se llama la Biblia Reina Valera. Bueno, ya entrando en el contenido de la Biblia, nosotros tenemos que saber cuántos fueron los autores que Dios usó a cuántos hombres para que escribieran la Biblia, y eso sí, inspirada por el Espíritu de Dios. Pues les informo que fueron 40 autores, 40 hombres que Dios usó, que Dios les trajo revelaciones para que escribieran la Biblia. ¿Sabe por cuánto tiempo? Durante 1600 años, alrededor de 1600 años, la Biblia fue escrita, porque los libros fueron escritos en diversas épocas. Entonces, reuniendo la cantidad de años en que fue escrita la Biblia, pues la historia nos cuenta que fueron 1600, alrededor de 1600 años. Sabemos que la Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es un solo libro y se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a introducirnos un poquito ya en el contenido. Entonces hablemos primero de algunas características del Antiguo Testamento. Bueno, comienzo leyéndoles que el Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo. Nos cuenta cómo Dios creó el universo. Dice también que nos cuenta qué pasó con los seres humanos después de su creación. El Antiguo Testamento nos cuenta cómo Dios dio origen a la nación de Israel y cómo Dios hizo del pueblo una nación especial. También nos cuenta el Antiguo Testamento que de esta nación nació Jesucristo, el Hijo único de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de relatos del pecado del pueblo de Israel, del juicio y del perdón de Dios y de su exilio eventual. Entretejidos en la historia de Israel encontramos los poemas y canciones que Israel utilizaba para adorar. Todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Las leyes que gobernaban la nación, también en el Antiguo Testamento encontramos asimismo los mensajes de los profetas que Dios envió para advertir a Israel acerca de su pecado y del juicio que les esperaba, y para hacerles llegar su promesa de redención y de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento hay 4 clases de libros, que son los libros históricos, los libros de leyes, los libros poéticos y los libros proféticos. Vamos a especificar ahora cada uno de ellos de la siguiente manera. Lo primero que vamos a encontrar en la Biblia son los libros históricos. Y le voy a hablar las características de lo que son estos libros. Estos libros están llenos de relatos y relatos de la creación del mundo, relatos de la caída del hombre en pecado, del diluvio universal,
Los libros históricos hablan de la formación de Israel. También hay que aclarar algo, a excepción de Levítico, Número y Deuteronomio, los que van desde Génesis hasta el libro de Esther son los históricos y son los primeros que se encuentran en el Antiguo Testamento. Esos son los libros históricos. Ahora, miremos los libros de leyes. ¿Cuáles son las características de los libros de leyes? Los libros Levítico, Número y Deuteronomio son mayormente los libros de leyes. Contienen las leyes civiles que gobernaban la nación de Israel, los ritos religiosos que regían el culto, las leyes morales que guiaban las relaciones entre la gente. Contiene también algunos relatos históricos entrelazados con las sesiones legales. O sea, son libros que hablan de leyes. Esos son los libros de leyes. Levítico, Número y Deuteronomio. Estamos hablando del Antiguo Testamento y de algunas características de los libros. Seguimos. El tercer grupo de libros que encontramos son los libros poéticos. ¿Cuáles son las características? Son 5 los libros del Antiguo Testamento que caen en esta categoría. ¿Cuáles son esos libros? Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. El más fácil de leer y el más querido del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Un poema como el Salmo 23 puede ser entendido hasta por un niño muy pequeño y está lleno de promesas acerca del cuidado de Dios para quienes amamos al Señor. Esta es la característica de los libros poéticos. Un cuarto grupo son los libros proféticos. Esta es la última sección de los libros y son un poco más difíciles de leer. Es la sección de los libros escritos por los profetas de Israel. Los profetas son maestros religiosos y voceros de Dios. Estos libros traen advertencia contra el pecado. Estos libros anuncian los juicios inminentes de Dios. Estos libros anuncian también la promesa de salvación. A pesar de su dificultad, muchas de sus páginas son maravillosas, escritas por la pluma humana guiada por el Espíritu de Dios. Estos libros comienzan en Isaías y terminan en Malaquías. Entonces hemos visto ya la primera parte del Antiguo Testamento. Vimos también unas características del Antiguo Testamento y cuáles son los libros o el grupo de libros que conforman el Antiguo Testamento. Entonces yo se los quiero recordar. El primer grupo son los libros históricos, el segundo son los libros de leyes, el tercer grupo son los libros poéticos y el cuarto grupo son los libros proféticos. Este es el Antiguo Testamento. Veamos ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro también maravilloso, al igual que el Antiguo Testamento, porque toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es para dar, es rico a nuestra alma. Entonces miremos alguna característica del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento trata de la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Encontramos 4 clases de libros en el Nuevo Testamento. El primer grupo habla de relatos históricos acerca de Jesús. El segundo grupo de libros habla de relatos históricos acerca de la iglesia. El tercer grupo de libros habla de libros de enseñanzas. Y el cuarto son los libros de profecías. Especifiquemos cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características? Los relatos históricos acerca de Jesús. Los primeros 4 libros, llamados Evangelios, todos los conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los redactores inspirados por Dios. Cuentan los detalles del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Dios movía a estos hombres a escribir para diferentes lectores y con diferentes propósitos. La estructura de los libros es diferente. Cada uno nos da una perspectiva única de la historia de la vida de Cristo. Hay que aclarar que estos libros no fueron escritos en el mismo tiempo, no. Cada uno de estos libros fueron escritos en épocas diferentes.
El segundo grupo de los libros corresponde a los relatos históricos acerca de la iglesia. Y dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la formación y la extensión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es un libro de relato y fácil de leer. Es fascinante el libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo Dios usaba a todas esas personas con prodigios y maravillas. El tercer grupo de libros son los libros de enseñanzas. Aquí vamos a decir algunas características de estos libros. Los primeros apóstoles escribirían cartas, a veces llamadas epístolas, a las iglesias del Nuevo Testamento. Estas cartas brindan instrucciones acerca de qué doctrinas y modos de conducta debían distinguir la vida cristiana. Y el cuarto grupo de libros es los libros de profecía. El último grupo de libros de la Biblia, el último libro es el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Es un libro lleno de símbolos. Los últimos 2 capítulos del mismo nos dan una hermosa descripción de los nuevos cielos y del nuevo mundo que Cristo establecerá después de su regreso. Entonces, estas son las características del Nuevo Testamento. Son 4 grupos que se dividen, donde están inmersos los libros. Por ejemplo, el primer grupo son los relatos históricos, donde encontramos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Después encontramos los relatos históricos, los cuales están en el libro de los Hechos. Y después encontramos los libros de enseñanza, que fueron cartas o epístolas escritas por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y encontramos el único libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis, un libro fascinante, un libro lleno de símbolos, pero que con la ayuda del Espíritu Santo podemos entenderlo. Entonces, este es nuestro primer capítulo del día de hoy en Conociendo las Sagradas Escrituras. Espero que este inicio les guste, compártanlo con mucha gente. Estamos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y pues el Señor ha puesto a nosotros compartir mucho de la palabra de Dios. En medio de esta cuarentena hemos querido comenzar esto con mucha humildad para que muchos conozcan de la palabra de Dios, para que muchos sean orientados, el por qué se llama la Biblia Reina Valera, cuántos autores tiene la Biblia, en cuántos años se escribió la Biblia, qué contiene el Antiguo Testamento, qué contiene el Nuevo Testamento. En fin, conociendo las Sagradas Escrituras nos llevará a conocer a Dios. Conociendo las Sagradas Escrituras nos llevará a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ojalá tú puedas ver este video, ojalá no lo desprecies, ojalá cuando lo veas te tomes el tiempo de verlo y poderlo compartir con otra gente. Hay mucha gente que lee la Biblia, hay mucha gente que no la comprende, hay mucha gente que no la entiende, hay mucha gente que ni siquiera sabe por qué se llama así, por lo menos la que vamos a nosotros usar, que es la Reina Valera. Entonces, muchas bendiciones, espero que te haya gustado este primer capítulo y muy pronto nos volveremos a ver. Bendiciones.